Ya la doctora Greter tuvo pues un gran avance en este sentido, dio una plática muy completa y muy interesante, y yo les quiero traer algo que creo que fue muy importante, publicado en la revista en la revista Nature, en el 2002, sobre un artículo que se llama Nuestro destino desde el día 1, en donde se dan las características del cigoto. Y creo que todo esto es importante porque dependiendo como ustedes ven, hay diferentes criterios, pues cada quien debe de formar el suyo, por supuesto, y tener bases interesantes. Este es el artículo como tal, se los traje aquí escaneado para que lo vean, y vamos a retomar, está obviamente en inglés, y aquí dice en Nature algunas partes que las saqué directamente de ahí. Y dice, el plan corporal de los mamíferos, porque obviamente esto no es solamente de los humanos, la mayoría de estos experimentos están en ratón, establece desde el momento de la concepción ha emergido. Ellen Pearson considera las implicaciones de un cambio sorprendente en el pensamiento embriológico. Dice, tu mundo se formó en las primeras 24 horas después de la concepción considerada desde el ámbito de la ciencia, como vamos a ver, donde brotaría tu cabeza y tus pies, y qué lado formaría tu espalda, cuál es tu vientre, se definirían en los minutos y horas después de que el esperma y el óvulo se unieran. Esto es algo fenomenal, en donde dice hace solo 5 años, esta afirmación habría sido una herejía. Se pensaba que los embriones de mamíferos pasaban sus primeros días como una cantidad de células sin rasgos distintivos. Todo esto sacado de Nature, es traducción solamente. Pero al marcar puntos específicos en huevos de mamíferos poco después de fertilización, los investigadores han demostrado que se encuentran en puntos predecibles del embrión. En lugar de ser solamente una esfera de células, tienen un eje superior e inferior definido que equivale a un futuro embrión. Controversialmente, un grupo incluso afirma que la mancha del óvulo en la que entra el esperma determina dónde se produce la primera división celular, y que las dos células resultantes ya tienen un sesgo hacia los destinos diferentes. Esto me parece interesante porque se consideraba anteriormente que el cigoto era simplemente una célula más. Y bueno, es una célula obviamente, pero tiene además una estructura no solamente compleja, sino característica de un ser individual. Entonces, esto es todo del artículo de Nature, en donde se establecen los ejes del embrión, donde entra el esperma y hay un eje transversal que está originando, podríamos decir, lugares diferentes de posicionamiento celular. El establecimiento de los ejes del embrión para el estado del espermio está aquí representado, y se hicieron tinciones para ver cómo estas células desde el principio, esta es la masculina y esta es la femenina, van a tener situaciones diferentes en la masa celular interna. Dice, al examinar los blastocistos, Gardner, que pues todo el mundo lo conoce, descubrió que el cuerpo polar se alza consistentemente en una línea de latitud que divide el hemisferio superior, que contiene la masa celular interna, desde el hemisferio inferior. La gente, dice Gardner, ya no podía ignorar que había información de patrones en el huevo, que son los patrones que están representados aquí. Este equipo de Magdalena Fernica-Goetz, que tuve el gusto de conocerla personalmente hace unos años, del Cancer Research del Instituto de Inglaterra, descubrió que el embrión retiene este patrón después de la implantación, o sea que los patrones determinados en el cigoto van desarrollándose en una conformidad hasta el momento de la implantación. Y este es igual del artículo de Nature, en donde estas células, como les decía, por las tinciones específicas se ve que tienen
patrones específicos conforme va evolucionando. Dice, la posición coincidió aproximadamente con el ecuador de la primera división celular, lo que implica que el punto de entrada del espermatozoide determina dónde se divide la célula por primera vez. Una célula generalmente dio lugar a la región que contiene la masa celular interna, la otra a la región en gran parte destinada a la placenta y otros tejidos de soporte. Todo esto ya se sabía desde antes, lo que no se sabía es que había ejes predeterminados, y como les decía, no son solamente del humano. Dice, lo que está claro es que los biólogos del desarrollo ya no descartarán a los embriones de mamíferos tempranos como hacen, está aquí mal, de células sin rasgos distintivos, y eso les deja algo de trabajo por hacer. Creo en la nueva filosofía, dice Thomas Fleming, es una alegoría, un biólogo de desarrollo de la Universidad de Southampton, del Reino Unido, pero aún hay muchos detalles por entender. Lo interesante de este artículo es que presenta esta transpolaridad en el artículo publicado por Nature, lo cual es, pues la verdad, a mí me llamó muchísimo la atención, porque está señalando esta división primera del cigoto, en el cual estarían ejes definidos, y la está contrastando. Obviamente esto no es real, ¿verdad? Es una superposición de figuras, ¿verdad? En donde la está posicionando a cómo equivaldría estos ejes al posicionamiento de las células del embrión. Obviamente la ventrodorsal se desarrolla posteriormente, pero ya tenemos la colocaudal. Entonces se tiene la colocaudal en ejes primarios, y de ahí se podría hacer, podríamos decir, bueno, no lo digo yo, lo dice el artículo de Nature, el imaginarse cómo este cuerpo molecular corresponde ya a un cuerpo desarrollado en el cual ya hay estructuras más complejas. Entonces, bueno, esto nos habla también de una reflexión importante desde el punto de vista de la ciencia, en donde no ha existido duda para calificar la especie de cualquier ser, obviamente desde el momento de la concepción. Y para ello, en los textos de biología del desarrollo o de embriología, llamada anteriormente, todos conocen a estos textos de embriología general, de Moore, de Persow, de Carson. Todos estos dicen que el ser humano inicia en la concepción, y la concepción es la unión del óvulo y el espermatozoide. Esto es, simplemente fui a la biblioteca de la UNAM, ¿verdad? Y saqué todos los libros que había de embriología. Es con lo que se enseña mundialmente de la embriología, y todos dicen que se inicia en el cigoto. El cigoto, como célula pluripotente, inicio de todos los seres humanos. El Carson también lo dice, el cigoto es el punto inicial de la historia de la vida o ontogenia del individuo. El Moore, que pues seguramente todos estudiamos ahí, comienza en la fecundación, comienzo de la vida de un nuevo ser humano. Creo que es muy claro, esto se enseña en todo el mundo, no tiene ningún contenido filosófico, sino solamente científico, y en las escuelas de medicina usan estos libros, no creo que estén prejuiciados de ninguna forma, ¿no? Entonces el cigoto no es una célula más, es una célula muy especial que tiene una genética específica, organización X y asimetría que le dan una conformación muy especial, según este artículo de Nature, muy interesante. Además, como lo han dicho, pues es un ser que se inicia, que se desarrolla y que nunca cambia, obviamente, de especie ni de genoma. Es el mismo ser, simplemente en evolución, como muy bien dijo la doctora, cuando ella tenía 15 años, en una foto es diferente a la actual, pero es la misma persona. Pero tenemos que considerar también las posturas filosóficas sobre el concepto de persona, hombre y ser humano. Esto es lo que dice la ciencia. La filosofía es una ciencia también, pero es una ciencia especulativa. Por lo tanto, no tenemos más que el razonamiento para juzgar sus
complejidades y argumentaciones de pensamiento. Y en ese sentido, pues es muy importante hacer esa aclaración, porque la ciencia biológica no se pregunta, ni es su campo, la definición de persona. En los libros de texto de biología nunca viene el nombre de persona porque no es el campo de la biología. Ese es un campo filosófico. Para la biología simplemente se tiene que dedicar a decir si es ser humano o no. Eso es el único campo de la biología. En la filosofía, el problema que se tiene sobre el embrión es que realmente nunca se trató por los filósofos clásicos más que en forma muy general, algo por Aristóteles, pero no hizo la concanitación, podríamos decir, de una filosofía propia sobre el embrión humano. Solamente se llamó a las partes podríamos decir, del inicio del alma en ese ser, pero no exactamente sobre qué era el ser humano. Y eso es una laguna muy grande en donde en la mayoría de la filosofía, tampoco en el Renacimiento, más que la parte religiosa que también se dedica solamente al alma, no se ve exactamente esto. Solamente los textos de derecho, algunos textos sobre un piano, sí hablan algo sobre el ser humano y la propiedad o el estatus del embrión en el derecho romano, pero no sobre la filosofía. Entonces se consideraba, podríamos decir, lógico que en el embrión de la madre había un ser humano, pero así, en el momento de la concepción y todo eso, pues no había ni siquiera los conocimientos de la concepción ni de ningún estadio sobre ello. En la modernidad tampoco se trató este tema a profundidad, y en la Edad Media el único que habló no sobre el embrión específicamente, sino sobre el inicio del ser humano fue Boecio, que dijo: es una sustancia individual de naturaleza racional. Es un concepto un concepto filosófico en el cual se habla en forma metafísica. Se está hablando de la sustancia, los accidentes y la esencia. Y entonces lo que se está diciendo es que el ser humano es una esencia con una sustancia propia que tiene una naturaleza racional. Entonces, ¿quién es esta sustancia? La sustancia pertenece al ser y por lo tanto al inicio del ser. Entonces, para Boecio, desde el inicio de ese ser tendría naturaleza racional. Eso es diferente que ejerza la naturaleza a que sea de naturaleza. Para Boecio, los seres humanos siempre son de naturaleza racional, que por alguna razón puede ser que no la ejerzan completamente o no la llegan a ejercer o sean muy aptos en el ejercicio. En podríamos decir, la posmodernidad, en el siglo pasado, en los años 80 y 90, sí tenemos dos pensadores que han estado dando sus puntos de vista con su propia argumentación, como se les voy a traer ahora, sobre el término persona. Y esto es lo que ha llevado en la bioética actual a ese debate de si todo ser humano es persona o no. Como les decía, ser humano no hay problema. Todo ser humano que parte de otro ser humano es humano, a menos que haya una patología, sea una mola o lo que sea, pero estamos refiriendo a lo normal, ¿verdad? Y los filósofos no han tratado ese tema. El único que lo ha tratado, como les digo, es de Boecio desde el punto de vista metafísico. Y el término de persona, como les decía, pues nunca se hizo una diferencia entre ser humano y persona hasta este momento. Peter Singer empezó en los años 1975, como les digo, están entre los años 80 y 90, con la publicación del libro Liberación Animal, con una gran influencia en la lucha por los derechos a los animales. Y lo que se fijaba mucho es
el sufrimiento. Entonces él basaba en que los seres que sufrían deberían de tomarse en cuenta su sufrimiento, lo cual es muy lógico, ¿verdad? Y desde esta aplicación, todo esto es sacado de los textos, dice, expone que mientras que los animales dan muestra de menor inteligencia que el ser humano medio, muchos seres humanos con retraso mental grave muestran una inteligencia comparable al animal y que por eso la inteligencia no justifica que se otorgue menor consideración a los seres no humanos que a los humanos con retraso mental. O sea, en su argumentación se dice lo que importa es el sufrimiento, y si comparamos animales y humanos, a veces los animales tienen mayor categoría que los humanos. Dice, los seres humanos que sientan en forma parecida a los animales podrían ser objeto de experimentación si se aplica la regla de que el beneficio supere al sufrimiento. Así, un mono o un bebé podrían ser igualmente utilizables para experimentos desde un punto de vista moral y en igualdad de condiciones. Si realizar un experimento con un bebé no es justificable, Singer defiende que tampoco lo es con animales, en cuyo caso los investigadores deberían hacer sus experimentos haciendo simulaciones. Esto ha llevado a un cambio muy importante desde el punto de vista de la biología y la ecología y la bioética ecológica, lo cual es muy cierto que se había menospreciado mucho a los animales y al sufrimiento animal y a la experimentación animal, y todo esto pues sí es un punto muy importante, pero aquí lo que nosotros queremos señalar es la concatenación que hace entre seres humanos y animales basándose solamente en el sufrimiento. Y el feto es a todas luces un miembro de la especie humana, claro, no es una persona definida como un ser consciente de sí mismo que se reconoce en el tiempo. Entonces, para Singer, la persona es un ser consciente de sí mismo que se reconoce en el tiempo. Para esto se necesita unas características específicas del sistema nervioso que no lo tiene el embrión, no lo tiene el feto, no lo tiene el neonato, no lo tiene muchas veces bien desarrollado un niño hasta la edad de 7 u 8 años, y a veces hay adultos que todavía no lo tienen, y si tienen algún tipo de alteración no lo van a tener. Entonces dice, mientras la pertenencia a la especie humana no es relevante, sí que lo es la condición de persona. Y dice que la capacidad de sufrimiento se da hasta de sensaciones de sufrimiento o satisfacción, es requisito para tener una preferencia. El feto menor de 18 semanas, este es un feto de 18 semanas, es incapaz de sufrir o sentir satisfacción. Y también dice que pues, la eutanasia de los bebés recién nacidos no es equivalente a matar a una persona. Es decir, es un ser que quiere seguir viviendo, porque este ser no sabe si quiere seguir viviendo o no. Y como les digo, pues el infanticidio debe ser excepcional según dice, pero no debe de excluirse, puesto que solamente las personas reflexivas y autoconscientes, esto les digo, bajo parámetros psicológicos, muchos adultos no lo tienen completamente desarrollado todavía. Nos vamos a ir, esto es más o menos lo mismo, ya lo vimos esto más o menos. Todos los niños pequeños, niños discapacitados con malformaciones o adultos con demencia senil no estarían en esta categoría. Pero también Tristan Engelhardt ha aportado en este siglo pasado gran cantidad de datos que también hacen esa diferencia entre ser humano y persona que les digo antes no se había considerado. Dice, la persona es diferente al ser humano. Solo las personas tienen derechos, las no personas pueden ser tuteladas según los intereses de las personas. Es importante la posibilidad de sufrimiento, racionalidad, plan de vida para ser considerado persona. Entonces, para Engelhardt, las personas no solamente son aquellos seres que sufren, seres que tengan racionalidad, sino que tengan un plan de vida para ser considerados personas. Y además
se basa en el ámbito de los derechos, o sea, el campo jurídico, que eso es muy importante para otra consideración diferente de persona. Como ven, los conceptos no son semejantes, únicamente es la diferencia entre ser humano y persona, pero las razones no lo son. Por lo tanto, no hay una unificación de criterios respecto, podríamos decir, del diagnóstico de persona. Las personas, no, los seres humanos, son especies, al menos si solo se dispone de una moralidad secular general. Especiales, perdón. Los seres humanos adultos tienen una categoría moral más elevada que los fetos humanos o que los niños pequeños. Se concentra en personas y no seres humanos, porque no son agentes morales. Dice, en medida que tienen características propias de una persona, entonces pueden ser considerados personas, pero no todos los seres humanos son personas. Aquí no solamente son los fetos, deficientes mentales, personas con graves lesiones, porque dice, no todas las personas son necesariamente humanas, como los ángeles, los seres extraterrestres, racionales y autorreflexivos, ya lo amplía más. No todos los seres humanos son personas, como vemos aquí, lo vuelve a repetir, y pues esto más o menos es todo esto. Aquí lo que dice, la conclusión que puede obtener es que desde el punto de vista moral no debemos confundir al ser humano de la persona. Dice, no es importante pertenecer a la especie Homo sapiens. Dice, la distinción entre personas y seres humanos no tiene consecuencias importantes para el modo de tratar la vida personal humana en contraste con la mera vida biológica. Estos dos filósofos se parecen mucho a la filosofía general universal, que nunca tomaron en cuenta más que a los seres humanos ideales. Si ustedes ven a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, a Descartes, a todos los filósofos, a Sartre, todos los que quieran, lo único que tomaron en cuenta fue al ser humano adulto, racional e ideal y sus problemas. Nunca vieron el problema más que cuando se hace fenomenología. Sí hay algunos fenomenólogos que hablan del sufrimiento, que es una realidad humana, que hablan de la vulnerabilidad, que hablan de la dependencia, lo que es normal en el ser humano. Para ellos tomaron así como una entelequia en donde dijeron, esto es el ideal del ser humano, y así es el ser humano. Y el ser humano no es así, como nosotros estamos seguros en todas las áreas de las ciencias de la salud, que nos dedicamos a los que no son así, que son todos. O sea, nosotros nos dedicamos a los deficientes, a los que no tienen todas las características preferentes, y todos somos así, o si no lo seremos. Entonces, una cosa es tener una entelequia filosófica del deber ser, de lo que debería de ser, que sería muy bueno que todos fuéramos, y otra cosa es la realidad. Y estos filósofos también, lo único que le dan peso es al ser humano desarrollado, racional e ideal, pero no contemplan la realidad humana, como no la contemplaron la mayoría de los filósofos en la historia de la filosofía. Bueno, entonces esto es una reflexión de tipo filosófico. La sensibilidad del cigoto embrión feto es muy inferior a la de un mamífero adulto. La preocupación por el sufrimiento del feto no se justifica porque no tiene conexiones desarrolladas entre sus lóbulos frontales que permitirían experimentar el dolor, ¿ok? O sea, si nosotros nada más nos basamos en que el ser humano es persona por sentir dolor o por tener cierto grado de racionalidad o por tener cierto desarrollo de X o Z o por pedirle que tenga funciones que no le corresponden en su nivel de desarrollo, bueno, pues esa es una forma de pensamiento, pero que no es una forma que muchas veces se concatene con la realidad ni con la naturaleza. Bueno, esto más o menos ya lo vimos. Distingue 4 formas de persona: aquella que es agente moral, o sea, el adulto competente, aquel el sentido social de la persona que permite otorgar los derechos sociales que no son propiamente personas como los niños,
O sea, los niños no son personas, pero los papás, como los quieren, los protegen. Por lo tanto, esa protección se les da, no intrínsecamente, sino por ser protegidos por alguien que los quiere. En ese sentido, hay niños que a nadie los quiere y están en la calle o los tiran a la basura. Entonces, esos seres, ¿en qué categoría estarán si nadie los quiere para rescatarlos como personas? En sentido social de persona, individuos que alguna vez fueron personas y ya no lo son. Por ejemplo, un familiar con Alzheimer que le tenemos cierto aprecio y pues ahora ya no es persona, pero como fue ya mi abuelita muchos años y pues como que la cuido porque fue persona. En sentido social, individuos que nunca han sido y nunca serán personas en sentido estricto, como serían los embriones, las personas que están muy ilusionadas por su embarazo, pues le dan la categoría de persona a su embrión porque lo quieren. Si en un momento dado esa persona ya no quiere el embrión, lo quiere abortar, pues ya no sería persona y entonces ya se aborta. Pero si antes de abortarlo se arrepiente y ya siempre si quiere al bebé, pues vuelve a ser persona. Entonces, en documentos bioéticos, ya lo vieron, la Declaración Universal de Derechos Humanos, no me voy a dedicar a esto, lo hace equivalente a persona, los individuos y los derechos humanos, y cualquier distinción entre seres humanos se considera discriminación. La Declaración de Derechos Humanos no hace referencia específica a los no nacidos, eso hay que tenerlo muy presente también. La Declaración de UNESCO sobre Genoma Humano nos dice que la dignidad intrínseca está en el genoma y el genoma está en el cigoto, está desde la concepción. La Declaración de Bioética y Derechos Humanos, en todo el documento, hace equivalente el término persona y ser humano. Entonces, para la Declaración de UNESCO de Derechos Humanos y Bioética, persona y ser humano es equivalente. Ya lo vieron en la Declaración de los Derechos del Niño, donde hay una protección legal, y pues la ética y los derechos humanos reprueban la discriminación por cualquier circunstancia de vida. El taller que nosotros nos referimos es cuando inicia la vida humana. Habrá forma de poder hablar sobre reproducción asistida, sobre abortos, sobre vientres subrogados, sobre muchas cosas que implican esto, pero este es simplemente el objetivo del taller, cuando inicia la vida humana. Dependiendo de eso, cada persona formará su criterio con la aplicación de ese concepto. Entonces, la ética es una ciencia, no es simplemente una cantidad de opiniones, porque efectivamente en esa es la diferencia entre la filosofía y el comentario sin argumentación. Cualquiera puede dar su opinión y es muy respetable, pero el peso de cada opinión tiene que estar respaldado por algo. Y obviamente, pues ese algo pues, tiene que tener una base, ya sea filosófica profunda, ya sea científica, ya sea jurídica, pero con una fundamentación. Porque es lo que hacemos siempre, por ejemplo, en medicina. No podemos opinar que tal paciente tiene tal cosa. Tenemos que argumentar y tener pruebas para ello. Y aunque uno a lo mejor quisiera que las cosas fueran diferentes, eso no cambiará el diagnóstico. Entonces, de ahí en adelante, pues se hará un juicio cada persona ad hoc de la aplicación. No se basa en opiniones o preferencias, porque les digo, todas las opiniones son respetables. La argumentación debe ser estudiada por la filosofía práctica y la bioética, por tanto, propone la humanización y no la deshumanización, porque toda discriminación es deshumanización. La ética nos pide aceptar la verdad, equivalente a la realidad, y considerar ético aquello que conlleve un proceso humanizador, tanto en el presente como en el futuro. Como les decía, desde el punto de vista de que quién es ser humano, eso está completamente visto por la ciencia, no hay ningún problema. Desde el punto de vista filosófico, hay argumentaciones en pro y en contra
que se han dado sobre todo en los últimos 50 años. Y esas argumentaciones, lo que hay que ver es el peso de la argumentación. ¿Qué bases tiene esa argumentación? Y por eso es muy importante los conceptos filosóficos, y para eso pues me alegro mucho que ya llegó nuestro siguiente ponente.